les quiero dar una pequeña explicación. Hubo ahí un cambio por causas de fuerza mayor de los expositores. Entonces, el orden de los componentes del fruto del espíritu se cambiaron solamente por este viernes y el que sigue. Eh, de alguna manera, hermanos, yo creo que Dios, cuando me permite compartir estas pequeñas reflexiones con todos ustedes, yo creo que me está hablando directamente a mí y diciéndome, mira, de lo que vas a hablar en esta noche, es lo que te hace falta, o lo que tienes que poner en práctica, en lo que tienes que trabajar en tu vida. Pues es lo que quiero aplicar a mi vida, hermanos. Y hoy el tema que nos toca platicar en esta noche es acerca de la paz. Y aunque ya lo mencionaron la semana pasada y creo que los expositores de los viernes lo vamos a estar mencionando, bueno, en Gálatas, la carta de los Gálatas nos habla de lo que, bueno, el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, al ver todos estos componentes, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, yo veo que es como un fruto, hermanos, como un durazno, o como una pera, y todos estos componentes son las vitaminas que tiene este fruto. Entonces, una de esas vitaminas de nuestra vida, hermanos, es la paz. La paz, me ha tocado hablar, tocar este tema en varias ocasiones, y a ver si no le sueno muy repetitivo, ¿verdad? Pero bueno, el diccionario define la paz como la ausencia de guerra. Esa es la paz. El concepto que tiene el mundo es ese. Ahorita, pues el mundo mm, no está en paz, ¿verdad? Ya se cumplió, creo que se cumplió o se va a cumplir un año de que están en guerra Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y cuando todo esto, este problema internacional empezó, todos decían, no, pues Rusia, pues lleva todas las de ganar, ¿verdad? Ucrania es un país muy pequeño y Rusia, que es el gigante oso, va a acabar con ellos. Bueno, hermanos, de alguna manera, pues esto con mucha tristeza y lamentablemente se ha prolongado ya por muchos meses y la gente sigue sufriendo, ¿no? Indirectamente nosotros en el país, pues también pagamos consecuencias, ¿no? El encarecimiento de bienes y servicios, etcétera. Nos hemos visto afectados por ellos, pero, pues bueno, esta es la paz del mundo, ¿no? Esto es lo que vemos, la ausencia de guerras, ¿no? Como les decía, que es lo que define el diccionario. Pero en nuestro caso, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de conocer otro término, que es la paz que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo nos entrega esto y el mismo apóstol Pablo bueno, encontré tres referencias que me gustaría compartirles. En Romanos 8, Romanos 8:6 habla acerca de que el ocuparse del Espíritu, hermanos, es vida y paz. No sé por qué estemos atravesando en este momento. Ahorita que escuchaba las peticiones, yo entiendo que muchos de nosotros presentamos nuestras necesidades, hermanos, algunos por trabajo, algunos otros por salud, algunos otros por alguna necesidad que tenemos. Pero creo, hermanos, que es muy importante también expresar qué es lo que está pasando en nuestro interior. Para nosotros poder encontrar y disfrutar esa paz, a veces sí es necesario comunicarlo y decirlo, decir, hermanos, yo no solamente tengo
más bien yo no tengo una necesidad física, estoy bien físicamente, pero ¿qué pasa? Tengo una necesidad espiritual. Mi espíritu se siente un poco enfermo, está resfriado y por lo tanto, hermanos, les pido que oren por mí. Es necesario, hermanos, que nosotros comuniquemos estas cosas. De otra forma, no nos vamos a dar cuenta si alguno de nosotros se encuentra enfermo espiritualmente y cómo poder ayudarlo, ¿verdad? Dice que, bueno, el versículo de Romanos decía que ocuparnos de las cosas del espíritu nos trae vida y paz. Entonces, necesitamos empezar a ocuparnos de las cosas espirituales. Filipenses 4:7, hermanos, engranda más todo esto el apóstol Pablo y nos enseña cómo Dios, a través de su paz, inunda todo, hermanos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, diariamente no nos vemos bombardeados por pensamientos, hermanos, ya no impuros, sino pensamientos, a lo mejor incluso en algunos, hermanos, de maldad? Estaba esta persona que tristemente hace una semana, se alteró su espíritu seguramente, se preparó, tomó unas armas y aquí cerquita de donde nosotros vivimos, ustedes lo saben, bueno, vino y cometió una tragedia. Entonces, esto hace, hermanos, que se pierda la paz social, pero también la paz espiritual. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué hay tanta intranquilidad? Porque no hemos podido, hermanos, como seres humanos, entregar todo a esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. La gente no entiende, hermanos, se les hace muy increíble entender que Dios puede traer paz a nuestras vidas, puede traer calma y encargarse de todo. Cuando lo he explicado antes, cuando en el Antiguo Testamento se decían shalom, bueno, el shalom es que todas las cosas estén bajo control y lo he preguntado a algunos de ustedes. ¿Quién pudiera decir en este momento, tengo todo bajo control? Yo creo que todos sufrimos de algún tipo de crisis, ¿no? Alguna necesidad. Pero si nosotros entendemos realmente lo que es la paz de Dios que sobrepasa incluso nuestro entendimiento, pudiéramos decir, tengo ese shalom, donde todo lo que hay en mi vida se encuentra bajo control. Incluso, hermanos, los problemas. Y esta paz que entrega el Señor Jesucristo no es la ausencia de problemas como lo anuncia, como lo presume mucha gente, muchas personas, muchos predicadores, donde se da este evangelio de la prosperidad, porque creemos que el dinero o el beneficio económico nos va a hacer tener paz. Y decimos por ahí que el dinero no trae la felicidad, pero sí la imita muy bien, ¿verdad? ¿Qué le parecería, hermanos, tener todo el dinero del mundo, pero que su vida siguiera intranquila y no poder aliviarse? Yo no sé, hermanos, si alguien de ustedes ha tenido los tan modernos o actuales ataques de pánico, ¿verdad? Pero dicen las personas que quieren salir huyendo y que correr hasta no parar porque no saben qué hacer. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que ni siquiera, aún teniendo todo el dinero del mundo, pudiéramos vencer esto. La única manera, hermanos, de llenar nuestra vida con paz, con la verdadera paz, es con el Espíritu Santo, que es parte de la bendición de Dios. Colosenses 3:5 dice, y la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí menciona que la paz del Señor Jesucristo, que es algo que debe de estar en nuestras vidas, en nuestro corazón, hermanos. Si nuestro corazón está lleno de esta paz, ¿qué es lo que vamos a transmitir a los demás? La paz. La gente nos va a ver, les va a llamar la atención y va a decir, yo quiero
lo que esta persona quiere. ¿Por qué? Porque él es diferente, porque ella es diferente, porque siento, veo que las cosas, incluso estando en problemas, esta persona puede dormir con paz y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque reflejamos, hermanos, al Señor Jesucristo. Algunos ejemplos que tenemos en la Biblia, hermanos, de personajes que representaron la paz. Bueno, quien representa y engloba todo es el Señor Jesús. En sus momentos, quizás más felices, el Señor Jesucristo está expresando su paz. En el Sermón del Monte, el Señor empieza a hablar y dice que lo escuchaban como que fuera, como quien tiene autoridad. Hablaba como quien tiene autoridad. Entonces, la gente automáticamente creía, porque decía, ¿quién es este personaje que habla de tal manera? Entonces, el Señor Jesucristo transmitía esa paz, ¿sí? Incluso cuando está en sufrimiento o en agonía en el Calvario, hermanos, el Señor Jesús entendía y sabía perfectamente que tenía que dejar las cosas a Dios. Dijo, que se haga tu voluntad y no la mía, finalmente, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo atraviesa por todo esto y lo encontramos dando testimonio, presentándose después en su resurrección, hermanos, a todos los apóstoles. Resurrección en la cual nosotros creemos. De otra manera, no estaríamos aquí, sería inválida esta reunión. ¿Por qué? Porque a través de los siglos, hermanos, su palabra, a través de sus apóstoles, nos ha transmitido esa paz. Pero debemos de engrandecerla. Bueno, tenemos estos personajes, hermanos, que representan la confianza en Dios. Tenemos a un David que fue perseguido, que tuvo problemas familiares, incluso, hermanos, cuando enfrentó su pecado. Les he dicho yo, a mí me gusta inferir o teorizar o inventarme ahí mis propias historias, y yo pienso cuando el profeta Natán enfrenta a David y le pone aquel ejemplo de aquel hombre que tenía una pequeña oveja y llegó otro y se la quitó y la sacrificó. El rey David se exalta y dice, ese hombre merece morir. Y cuando el profeta Natán lo confronta, le dice, bueno, ese hombre eres tú, esto es lo que hiciste. El rey David cae al suelo y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo asumo, hermanos, que él veía cómo Saúl, el rey Saúl, era atormentado por aquel espíritu de intranquilidad, y él sabía lo que era la ausencia del Santo Espíritu de Dios nuestro Señor. Por ello rogaba que no le fuera quitado, porque iba a entrar en una crisis de falta de paz. Porque lo vemos, hermanos, incluso en sus momentos más difíciles, teniendo el dominio de todo, siempre refugiándose, encontrando un refugio en Dios nuestro Señor. Tenemos el ejemplo de Job, hermanos, también, que a través de su sufrimiento y de sus experiencias personales, habiendo perdido su familia, su fortuna, quedando él en una enfermedad muy grande, también encuentra la paz cuando empieza a buscar al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, después de haber perseguido a la iglesia, se convierte, entiende, es ungido por el Espíritu Santo y encuentra también la paz. Después de haber sido un perseguidor feroz de la iglesia y de aquellos personajes, hermanos, encuentra la paz. Y había algo por ahí que lo atormentaba. Entonces, también platicando con mi esposa, está este personaje, Esteban, que empieza a confrontar a aquellos líderes, y los líderes empiezan a avivar a la gente a que lo apedreen porque lo que estaba diciendo era blasfemia, y dice por ahí que el mismo apóstol Pablo estaba viendo cómo Esteban era apedreado. Pero Esteban, hermanos, también en su sufrimiento, pide que el Señor, que Dios les perdone por lo que están haciendo. Y también ve a nuestro Señor Jesucristo y la gloria de Dios nuestro Señor. Pero está experimentando, hermanos, este hombre, incluso en este tormento, hermanos, de ser apedreado, está experimentando la paz de Dios y está produciendo un efecto en Pablo, hermanos. Y yo digo que también
de entre mis historias que yo me armo, hermanos, cuando el apóstol Pablo le ruega a Dios que quite de él ese aguijón, pues yo creo que esto le causaba intranquilidad, el haber matado a uno de sus hermanos, porque después de haberse convertido, él entendió el mensaje que había expresado Esteban, y quizá, hermanos, quizá esto en su conciencia le pesaba grandemente. Pero Dios mismo le dice, mira, bástate en mi gracia. Y dentro de esa gracia, hermanos, está la paz de Dios, nuestro Señor, para aplicarla en nuestras vidas. Dice, en la Biblia también encontramos, hermanos, personajes que experimentaron momentos alejados de la paz de Dios debido a diferentes razones. Y tengo unos cuantos ejemplos, y el primero de ellos es cuando Judas traiciona a nuestro Señor. Después de ahí dice que pues no, el dinero no solucionó su traición, ¿verdad? Su pesar, y dice que fue y adquirió una propiedad y se ahorcó. ¿Por qué, hermanos? Porque perdió la paz. Es increíble, hermanos. Lo he mencionado en otras ocasiones. Creo yo, hermanos, que quien mejor me representa en la Biblia como cristiano, hermanos, es con mucha tristeza, son estos personajes, ¿no? Alguien como Judas, que estuvo 3 años trabajando con el Señor Jesucristo, viendo sus milagros, incluso haciendo milagros. El Señor Jesús, a través de él, aún así, hermanos, nunca experimentó la paz espiritual y terminó traicionando al Señor Jesucristo, y su vida, hermanos, culmina tristemente con el suicidio. Otro personaje que vemos, hermanos, al principio de la historia, la primera familia de la iglesia, está este hombre, Caín, y entra en una situación de intranquilidad. Le es robada su paz. No sabemos, hermanos, qué tipo de ofrenda hizo, pero el Señor lo trata, Dios nuestro Señor lo trata con amor y le dice, mira, no te enojes. Y hasta ahorita no has hecho nada malo, no has cruzado el límite de las cosas. Aléjate del pecado para que tú te enseñorees sobre él. ¿Qué hace este personaje, hermanos? Se levanta a atacar a su propio hermano. El pesar, hermanos, de los padres, yo creo que ha de haber sido inconcebible, porque era el primer asesinato de la historia, y no tenían mucho de haber empezado esta historia de la humanidad con ellos. Entonces entra este hombre en una inestabilidad emocional, en una falta de paz, y comete este crimen. Después es confrontado directamente por Dios nuestro Señor, y pues él también, ¿verdad?, negando lo que había sucedido. Pero, hermanos, el ejemplo que más me llama la atención, y también lo he comentado antes con ustedes, es el del rey Saúl, y lo mencionaba hace rato, cómo Dios, al apartar su espíritu de él, y él dice que un espíritu le atormentaba, y lo que perdía, hermanos, era la razón, porque no había paz en su corazón. A veces, hermanos, la codicia o los malos deseos de nuestro corazón influyen para que nosotros tengamos este tipo de sufrimiento, y no es que Dios lo entregue o que sea un Dios de crueldad o de maldad que esté castigándonos, sino que es lo que encontramos nosotros al no tener una vida consagrada a Dios. El rey Saúl, hermanos, se enamoró del trono y pensó que él realmente estaba en un lugar por sus méritos, cuando es un privilegio del cual Dios lo había regalado. Él no lo entiende de esta manera, empieza a hacer su voluntad, se cree que él es el dueño del trono, y por eso Dios empieza, bueno, por eso es atormentado, ¿no? Y cae en una falta de paz. Se enloquece, hermanos, y empieza a buscar al rey David, empieza a dejar de atender sus deberes como rey por una obsesión que tenía de que no le fueran a quitar el trono. Con mucha tristeza, David lo confronta en 2 ocasiones y le dice, estuve a punto, Dios te ha entregado, te entrega en mis manos, pero ha habido misericordia.
Y el rey lo entiende, pero lo acepta, pero no lo entiende, con mucha tristeza. Al final, hermanos, tristemente mueren él y su hijo. Y el ejemplo que él nos da, hermanos, es cómo la paz puede trastornar nuestras vidas. Estos son algunos, hermanos, de los ejemplos que vemos de personajes bíblicos para nuestra enseñanza, de donde podemos nosotros entender lo que es la falta de paz en nuestras vidas. Entonces tenemos los ejemplos, hermanos, de cómo Dios puede influir para bien en nosotros, para tener un dominio sobre todas las cosas, con paz en nuestra vida, disfrutarla, vivir en ella, transmitirla a nuestro prójimo, contagiarlos, hermanos, de esto mismo, y que entiendan que esta paz solamente se encuentra en la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, estas historias nos enseñan las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios y de lo importante que es buscar la paz que proviene de una relación directa con Dios nuestro Señor. Esta relación, hermanos, hay unos cuantos puntos que me gustaría leerles. Esta relación con Dios el primer paso es establecer y mantener una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios se experimentará cuando estemos en armonía con Él y vivamos de acuerdo con sus enseñanzas y haciendo esto su voluntad. Veíamos, hermanos, para poder lograr esto, veíamos en el trimestre anterior que es necesario tener comunión con Dios. ¿Y cómo la tendríamos? Con oración, leyendo su palabra y meditando en él. Entonces, esto es muy importante para que nuestra vida experimente paz. El número 2 dice, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que entregarle las cosas a Él, nuestros problemas y nuestras necesidades, tenemos que dejárselas a Él y saber que todo va a estar bien porque Dios nuestro Señor actuará en favor nuestro, siempre. La tercera parte es una entrega y rendición. Debemos rendir nuestras preocupaciones, ansiedades y cargas a Dios en lugar de aferrarnos a ellas. A veces nos es difícil, hermanos, aceptar o entender los problemas por los que estamos atravesando y los interiorizamos, no los externamos, no los sacamos y pensamos que nosotros lo podemos solucionar y es Dios quien puede solucionar estos problemas. Dice aquí también un punto muy importante, hermanos, para poder encontrar la paz. Estaba leyendo a una autora, ella es una psiquiatra, y dice que ella estuvo trabajando en un proyecto de rescatar niñas en Tailandia que tristemente las prostituían. Entonces a una de las niñas que rescata le dice, mira, yo te voy a ayudar a que recuperes tu vida. Y cuando empieza a tratar con ella, la niña le dice, oye, ¿y si crees que pueda yo llegar a ser normal? Y ya la autora del libro empieza a contar otras historias y al final vuelve a retomar la historia de esta niña y dice que algo muy importante para que esta niña pudiera alcanzar una paz emocional era que tenía que perdonar. La niña entendió que había que perdonar a aquellos que la habían vendido, a aquellos abuelos que la habían entregado a estas personas infames, llenas de maldad, que la esclavizaron. Y cuando ella entiende esta parte del perdón, ella sana una gran parte de su vida. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que proceder también de esta manera, ver si nos hemos equivocado con alguien y buscar el perdón y la reconciliación de ser posible. El punto número 5 dice enfocarnos en las cosas correctas
es importante tener un enfoque correcto en nuestra mente y nuestros pensamientos. Es necesario, hermanos, que trabajemos en que nuestros pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos y a la voluntad de Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Señor influya en nuestra vida para poder comportarnos como unos buenos cristianos, para ser ese ejemplo de templo de Dios que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Y el último punto, hermanos, es vivir en obediencia. La obediencia a Dios y sus mandamientos nos ayuda a vivir en una alineación de su voluntad y de su propósito. La desobediencia, hermanos, tristemente lleva a la culpa y a la inquietud, o sea, a la pérdida de la paz. Vivir en obediencia a Dios nos permite experimentar verdaderamente su paz y su gozo. Ahora, hermanos, tenemos al máximo representante, como lo decía hace unos momentos, de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los nombres que se le dan al Señor Jesús es el príncipe de paz. Reconociéndolo, hermanos, y entendiendo esto de parte de Él, sabemos, hermanos, que lo que nos va a otorgar Él es paz. Si Él es el dueño de esta paz, si se nombra, hermanos, el príncipe de paz, ¿qué nos alcanza a nosotros, hermanos? Pues esta bendición de tranquilidad en nuestras vidas. El libro de Isaías, hermanos, dice así, dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo se nos ha dado, y el principado sobre todo hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, fíjense bien, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y esta profecía es la que señala aquel que irá a traer paz. Es el Señor Jesucristo, hermanos. Es nuestro refugio y nuestra esperanza. Esto es lo que podemos encontrar en Él, hermanos. En Juan 14:27, el Señor Jesucristo, Él mismo nos otorga esta máxima bendición que es su paz. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Esto, hermanos, creo que son las palabras más motivantes de la historia. Viniendo del Señor Jesucristo, diciéndonos, dándonos el don del Espíritu Santo y el ingrediente que tiene, que es su paz en nuestra vida. Y la promesa de que nuestro corazón no se turbe ante nada, es por ello que tenemos que reconocerle, hermanos, agradecerle y vivir una vida en armonía con Él. Dice que la paz entre las personas, dice Jesús enseñó, como último punto, dice Jesús enseñó y ejemplificó el amor, el perdón y la reconciliación entre las personas. Sus enseñanzas sobre el amor a los enemigos, el perdón y la búsqueda de la reconciliación fomentan la paz en las relaciones humanas. Lo que mencionaba hace rato, hermanos, nuestra convivencia diaria con Jesús nuestro Señor hace que nosotros contagiemos a las personas de aquello en lo cual Dios ha entregado nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y gracias por escuchar esta pequeña reflexión.